La lluvia para lo que es cultivo que ya estábamos cosechando, obviamente que llegó tarde, pero así todo bienvenida sea. En la cosecha afecta, paró la cosecha, lo que se estaba terminando de cosechar, tanto sea soja como maíz. La cosecha se detuvo, estamos esperando que, si tenemos un par de días buenos, las máquinas van a entrar enseguida en los lotes. Veníamos muy adelantado en superficie cosecha, tanto en maíz como en soja. Soja de primera y maíz de primera, prácticamente se había terminado la cosecha, podemos decir que se llevaba levantado más de un 90-95%, y ya se estaba cosechando lo que es soja de segunda, que si creemos que nos quedará un trabajo fuerte de 7-10 días de cosecha en la zona de soja de segunda, que va a depender de lo climático, que se pueda entrar para terminar la cosecha de siembra de segunda, y después queda una parte de cosechar de lo que es maíz de segunda, que seguramente va a estar más hacia tirando fin de abril, mayo, y a lo mejor un poco más adelante. Eso en cuanto a cosecha, digamos. Es normal que una lluvia nos pare en la cosecha para esta época, así que no estamos viendo nada raro en eso. Mientras no se demore mucho la entrada de las máquinas al reingreso a los lotes, no tendríamos que tener muchos problemas. Eso con respecto a lo que pasó. Para lo que viene, que pensando en los cultivos a sembrar en cultivo de invierno, básicamente en nuestra zona nos afirmamos fuertemente en el cultivo de trigo. Obviamente que necesitábamos una lluvia importante para poder sembrar. Veníamos de los meses de enero, febrero y marzo con acumulados entre los 3 meses de 50 milímetros, que es nada. Y decimos que más allá de esta lluvia, que en algunos lugares llevamos acumulados de 80 o 100 milímetros, lo bueno de la lluvia es que ha sido de una lluvia, digamos, de baja intensidad, muy despacio, que ha tenido un muy buen aprovechamiento. Para que el productor o la gente común lo entienda, digamos, todo lo que llueve en realidad penetró al perfil del suelo, y al llover tan despacio no ha corrido agua, por lo tanto una lluvia de muy buen aprovechamiento. Así todo, pensando en para una muy buena siembra de trigo, necesitamos que el perfil se siga recargando de agua, porque más allá de estos 100 milímetros, nosotros tenemos normalmente unos años, nuestros inviernos y inicio de primavera son muy secos. Entonces, para tener un trigo de buenas perspectivas de rendimiento, tenemos que tener una reserva de humedad en el momento de la siembra muy importante. Veníamos tan secos que estos 100 milímetros nos posicionan bien, pero aún nos falta recargar algo más del perfil. Todavía tenemos unos 40 días de acá a la siembra, 30, 40, 50 días más, que son los días que esperamos que la lluvia nos acompañe para poder tener una superficie a sembrar de trigo importante, que es lo que necesitamos en general. Me imagino que para el productor de trigo la caída de agua que se llevó a cabo este fin de semana le lleva cierta tranquilidad, ¿no? Sí, obviamente, había mucha gente ya con su planificación anual determinada de cuánta superficie a sembrar de trigo, que en realidad no se iba a poder hacer si no llovía. Esto ya da una base muy importante para poder sembrar, así que en general sí, le permite por lo menos diagramar su planificación anual dentro de lo que venía planificando. Te repito, ojalá tengamos, no sé, unos 70, 80, 100 milímetros más para pedir siempre, hay tiempo, de acá a 30, 40 días, que nos permita salir con un perfil de suelo lo más cargado posible, pensando en una muy buena cosecha de trigo, ¿no es cierto? Mirá, ha sido un año, nunca hay un año igual a otro, un año muy atípico, con rendimientos promedios en general muy buenos y superiores a lo que estimábamos todos en la zona. No han sido los mejores rendimientos de la historia, en algunos casos muy buenos, pero lo que pasa es que teníamos mucho miedo con la sequía, que fue tan violenta, digamos, que impactara fuertemente en los rindes, y eso, gracias a Dios, en la zona no se ha dado. En la zona nuestra estamos hablando, ¿no? En esto, en la medida que cuando hablamos de la zona nuestra, estamos hablando de 40, 50 kilómetros alrededor de Marcos Juárez. Obviamente que en la medida que nos alejamos de ahí, a nivel país, hay un montón de situaciones muy distintas y mucho más críticas. En términos generales, podemos decir que nosotros estamos en rendimiento de maíz muy importantes, superiores en general en promedio a los 10.000 kilos por hectárea, que para el año ha sido muy bueno. Y en soja tenemos rendimientos promedios muy aceptables. Lo que pasa que
en soja tenemos diferencias muy marcadas entre los pisos y los techos de rendimiento, digamos. Hay distancia de 4 o 5 mil metros que por una cuestión de napas, presencia o no, o ausencia de napas en el suelo o de lluvias puntuales, marcaron 15 o 20 quintales de diferencia. Pero en términos generales, creo que estamos muy conformes con la campaña, en función de lo que fue el año, ¿no es cierto? No olvidemos lo que decíamos antes, que tuvimos 50, 60, 40 milímetros en algunos lugares entre 3 meses, entre los primeros 3 meses del año. Señalabas esta cuestión que hubo un muy buen rinde en cuanto al maíz. ¿Lo sorprendió esto? Mira, no nos sorprendió tanto el maíz, porque el maíz uno esperaba rendimiento de eso, por más que a lo mejor están por arriba de los 10.000 kilos. Donde más nos sorprendió, en el caso nuestro puntualmente lo digo, en nuestro departamento técnico, fue los rendimientos en soja. En soja sí tuvimos rendimientos que fueron superiores en todos los casos a los estimados. Nosotros creíamos que en soja se iba a perder mucho por peso, en el peso del grano, que realmente no lo mostró. Los cultivos en general rindieron más de lo que estimábamos, nosotros, los que estimábamos el productor y los que estimábamos la mayoría de los colegas en la zona. Por lo tanto, bueno, una muy grata sorpresa, ¿no? Pero llamativa y bienvenida. Me imagino que también llevó tranquilidad a los productores el hecho de que los rindes hayan sido buenos a pesar de la sequía, ¿no? Sí, obviamente que sí. Lo que se ha marcado en un año como este es diferencias, se han visto diferencias en rendimiento entre, obviamente, cuando todo abunda, digamos, los rendimientos son para todo el mundo buenos. Cuando la cuestión viene crítica, aquel que hace mejor las cosas en términos generales, de planificación, de rotación, de uso de tecnología, tiene mejores respuestas. Eso en un año como este se ha marcado bastante y le ha quedado muy claro a la mayoría de los productores, por lo menos. Y por último, ¿se puede hablar de pérdidas? Sí, siempre tenemos pérdidas en todos los años. Este año hemos tenido lotes que han perdido por sequía, lotes muy altos, todo lo que es en nuestra zona, todo lo que es Cuenca del Carcarañá, Bajos, que sí, hay realmente, o lotes que tenían napa muy lejos, donde han perdido. Por eso te digo que cuando uno habla de promedio, en general estima un promedio muy bueno, pero hay casos puntuales de pérdidas de rendimiento, donde por ahí hay productores en años normales sacaban 4.000 kilos de soja y este año sacaron 2.500. También se da ese tipo de situaciones. Fueron casos más puntuales, en lotes más específicos, lotes altos, lotes en Cuenca del Río, pero también se dieron ese tipo de situaciones.